Mujer, desde el principio fuiste pensada y creada por Dios, no solo para hacer, sino para ser. La historia ha sido testigo de tu capacidad para transformar, construir y para empujar hasta que las cosas pasen. Pero con tu afán se te ha olvidado quién realmente eres. Imagen de Dios, punta de lanza que transforma todo lo que toca. Eres belleza, esperanza y paciencia, capaz de dar vida. Levántate y retoma tu lugar asignado por Dios desde el principio. Camina en tu propósito. Párate firme en la roca y sé lo mejor que puedas ser. Emerge como profeta de tu generación, porque aquí y ahora te esperan los que al escuchar tu voz se levantarán como un ejército del último tiempo. Mujer profética de la hora. Bendiciones. Mi nombre es Stephanie Pagán. En el 1986, mi mamá, en el 85, mi mamá queda embarazada de mí, de una relación de mucho tiempo que tuvo con mi papá. Mi papá decidió dejar a mi mamá y mi mamá me tuvo sola. Mi papá se olvidó completamente de mí y de mi mamá. Al cabo del tiempo seguí creciendo y desde mis 16 años, desde mis 15 años, empecé a buscar llenar ese vacío, pero lo buscaba en relaciones que no eran correctas, en amistades incorrectas, personas que usaban drogas, personas que tenían, mayores que yo, que tenían sus vehículos, me llevaban a lugares que una niña de 15 años no tenía que ir. Aislándome, no quería saber de nadie, era como huyendo del dolor, huyendo de que no tenía un papá, de que prácticamente no tenía una mamá. A veces yo me levantaba en las noches llorando porque yo no tenía con quién hablar, no tenía con quién desahogar lo que sentía, ¿no? Me volví a perder en ese mundo de salir con amistades que no eran correctas, de hacer cosas que no son correctas, pues yo estaba prácticamente sola. Entonces, en ese tiempo salgo embarazada de mi niña grande. Hello, my name is Leslie Peavy. Ever since I was born, I was always told to believe in God, and I never knew why, but I just went with it. My parents never made me go to church or anything like that, never practiced. I just knew I needed to believe in God and Jesus is my Savior, but never knew I had to come to Him and anything like that. So I got into my working years, I fell into the world. I started partying, I was drinking, getting high, and had a great time at that time, but the world gives you deceiving moments, and came to King Jesus Ministry about 22, 23 years old, and didn't really understand what was really going on, but I knew that I had to do what I had to do for God. I don't know why. Then I got into a discipleship, met great people, and really started learning about God and how important a relationship with Him really is. And then I left the church, I fell back into the world again, and I got into a relationship with a man. We met on a dating app. He was very charming, and he was very sweet, he was kind, and at that time I was feeling very insecure with myself. He made me feel like I was wanted, said that he loved me, that I was beautiful. He was giving me everything that I was seeking from a man. Bendiciones, mi nombre es Jessica Zelaya, soy diácono del Rey Jesús Orlando. Podría decirte que mi infancia no fue muy fácil. El abandono de mi madre marcó mucho mi vida.
Prácticamente crecí sola con mi hermano. Tuve que tomar la posición de mamá y papá para mi hermano también. Fueron días de infancia muy fuertes, muy duros. No teníamos prácticamente nada que comer. Siempre fui una persona que me gustaba apegarme a otras, pero también con mucho recelo por el abandono que viví. Fui muy maltratada de niña, fui abusada de niña por parte de personas que tenían que cuidarme. Y mi papá, por tratar de darnos una vida diferente, él salía de nuestro país de origen y se iba por muchas temporadas a otro país y prácticamente nos dejaba en manos de personas que tenían que cuidarnos, pero lamentablemente abusaban de nosotros. Bendiciones, mi nombre es Noemí, soy parte del Ministerio de Adoración de la Casa de Rey Jesús Orlando. Desde niña me crié en un hogar solo con mi mamá, mis tíos, mis tías, mi abuela. Mi abuela era viuda, vivíamos en una casa con mucha familia, porque mi mamá se divorció de mi papá, quizás yo muy bebé. Nunca tuve una relación estrecha con mi papá. Todo ese tipo de cosas fue provocando en mí orfandad, fue provocando en mí falta de paternidad. Y cuando yo, estando en la iglesia, me crié en la iglesia, conocí a un hombre que era un hombre que estaba dentro de la iglesia de Dios. Yo pensaba que ese hombre iba a ser el hombre ideal. Estuvimos 2 años de noviazgo, pero tomé la decisión de casarme. Estuve 10 años de matrimonio porque hice todo lo posible por mantenerlo. Era un hombre que prácticamente me dejaba sola todo el tiempo. Eso me llevó a lanzarme a los brazos de un hombre. Abrí mi corazón a ese hombre y luego que me divorcié, comencé la relación con este hombre y fue bien fuerte porque era un hombre maltratante emocionalmente. Cuando decido separarme de él, estuvo todo el día llamándome hasta que en un momento me hizo una llamada telefónica y me dijo: si tú no puedes ser para mí, si tú no vas a ser para mí, yo prefiero verte muerta bajo tierra. Al lado de mi casa vivía una señora que venía a la iglesia. Ella fue la que me invitó. Al verme tan afanada, porque así era que yo vivía, tan afanada, tan preocupada, ella me hace una invitación. Y ella me dice que lo que yo necesitaba, aquí estaba. Al tiempo, mi mamá pierde el apartamento, yo pierdo todo nuevamente y me quedo completamente en la calle con mis niñas. Me recuerdo que ya yo había venido al Rey Jesús y una de las señoras que estaba viniendo a la iglesia me quería mucho y veía a mis niñas y era: ¡ay, qué bella las niñas, qué bella! Y cuando mi mamá pierde el apartamento, que yo me quedo en la calle, yo me recuerdo que yo vine manejando en mi carro y llegué hasta la iglesia, el estacionamiento de la iglesia. Y de momento mi teléfono suena y era la señora de la iglesia que quería mucho a mis hijas. Ella me dice: hija, ¿dónde tú estás? Y le digo: estoy en el estacionamiento de la iglesia. Y me dice: yo no sé qué está pasando, pero solo sé que estaba orando en mi cuarto y el Señor me habló y me dijo que te llamara y que te dijera que yo tengo un cuarto para ti. ¿Tú necesitas un cuarto? Y yo le dije: sí, yo necesito un cuarto. Me quedé en la calle. Me dice: vente para acá y no me tienes que pagar absolutamente nada. And about a month or 2 into the relationship, he started getting abusive. He would put his hands on me. He would force himself on me, and I would have bruises and scratch marks, and it wasn't just physical abuse, it was also emotional abuse and mental abuse from this man. And one night it got so bad and I got out. It was really bad. He hit me, he bit me and hit me across, punched me in my head and everything, and it was hard. It was very hard to leave. I wanted to leave months ago. I did. We lasted about 7-8 months, and I wanted to leave a long time, but I was scared to leave.
But that night that all that went down, I was able to get out. Estaba pensando quitarle la vida a ese hombre. Y mi destino era la cárcel o iba a terminar muerta. De ahí fue donde encontré a Dios en mi vida. No ha sido fácil, pero Dios ha tomado el control absoluto de mi vida y lo encontré en una conferencia de mujeres. Ahí marcó mi vida por completo. Tuve una liberación sobrenatural por falta de perdón contra ese hombre y contra mi mamá. Dios me liberó, me sanó mi corazón. Luego comencé un proceso de consejería en la iglesia. Comencé a meterme en la presencia del Señor, a trabajar con mi ministerio de adoración, a adorar al Señor desde mi proceso. Y en ese momento fue que yo conocí a un hombre que había sido enviado por Dios, porque todo lo que yo había vivido, hermanos, como mujer, él lo había vivido como hombre. Había sido engañado, había sido maltratado emocionalmente. Y yo recuerdo que hubo un momento dado que cuando yo conocí a él, que yo pude decirle a Dios en mi oración: ¿dónde tú tenías a este hombre escondido? Que este hombre cumple con todo lo que yo te había pedido, con todo lo que yo te había orado en mi intimidad. Y yo recuerdo que mi esposo, Erison, él subía a los montes en Puerto Rico a orar. Y yo recuerdo que allá en ese monte, él me subió y me dijo: te voy a llevar donde Dios te entregó a mí. Te voy a llevar donde Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y yo recuerdo que en aquella altura yo comencé a adorar al Señor. Y con lágrimas en mis ojos le dije: ¿dónde tú tenías a este hombre escondido? Que es el hombre que yo había estado anhelando para mi corazón y para mi ministerio. Y el Espíritu de Dios me dijo en aquel momento: aquí, en mi presencia, en mi intimidad, en este lugar, yo tenía escondido a este hombre para ti. Then I started praying for a man to come, just a godly man. This man came into my life out of nowhere, and for some reason he wanted to go out. A couple months later we went out and got to know each other, and he decided that he wanted to come to the church as well. I invited him, he came, and he stopped drinking, he stopped doing all this stuff because we were so focused on God and coming to church and serving God that we'd had no time for all that, and we knew it wasn't well. And he finally proposed, and I knew this was the man that God had for me. He's not a perfect man, but he's perfect for me. A pasar del tiempo, conocí a un buen hombre aquí. Me caso, formo una hermosa familia. Y el Señor lo usa a él para que yo pudiera enderezar muchas cosas de mi vida. Muchas cosas que aún pudiera decir que wow, no las había aprendido. Pues cómo ser una esposa, cómo ser una esposa fiel, cómo ser una esposa dedicada a la casa, cómo ser una buena madre, una buena hija de Dios. Así que si en algún momento tú has estado orando al Señor, has estado clamando a Dios por un milagro, has estado expectando a Dios por un rompimiento, yo lo único que puedo decirte: métete en la intimidad con Dios, entra a su presencia y en ese lugar secreto Dios contestará todas las peticiones de tu corazón. Tengo que decirte que Dios, si Dios no hubiera llegado a mi vida, hoy en este momento no estuviera aquí hablándote. Él rescató mi vida, me sacó de una prisión, me sacó de las tinieblas, me dio sanidad, me dio liberación, me dio identidad de hija, me hizo reconocer lo que yo valía para Él. In the end, you can love again, but God is the only one that can do that for you. If God can do it with me, He can do it with you.